Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. El programa Entérese hoy es de suma importancia. Está vinculado usted, a mí, a toda la comunidad. ¿Ha pensado usted qué pasa cuando usted va en el Miami de hoy con tanto tráfico en la calle y de buena primera se ve envuelto en un accidente y usted se encuentra en condiciones bien graves? ¿Qué pasa? Viene alguien que se llama la ambulancia encargada del Trauma Center o los helicópteros. Por eso vamos a tratar hoy sobre lo que es un centro de trauma, un Trauma Center. ¿Y por qué? Porque aquí en Miami, cuando vine yo a esta ciudad, en el año 1960, era una ciudad pequeñita, pero gracias a Dios teníamos en ese momento al Jackson Memorial Center con su Trauma Center, que ha salvado miles y miles de vidas en estos 50 años, que ha hecho una labor extraordinaria. Ahora bien, en ese momento, la ciudad de Miami, el condado en líneas generales, ocupaba una pequeña parte. Pasó el tiempo, la civilización fue creciendo, la población aumentó, la construcción siguió. ¿Y para dónde fue? Fue para el área del oeste, fue para el área del sur. Se fue llenando esa área de construcciones y con ella de personas y residentes. Y cada vez se hizo más lejos el poder salvar las vidas en el momento adecuado de los que vivían para el área de Cayo Hueso, para el área de Homestead, para el área de Perrine, para el área del oeste de Kendall, y el área, todo lo que es el oeste del Palmetto. Gracias a Dios nuevamente se da la posibilidad de crear un nuevo centro de trauma que se creó en el Hospital Kendall hace más de un año, que ha salvado muchísimas vidas y que lamentablemente en estos momentos, por cuestiones que desconozco yo, está en cierta crisis, porque está en etapa provisional. Necesita el certificado final para que siga salvando a todos los que vivimos en esa área. Y en eso es que lo necesitamos ustedes. Y para eso es que vengo hoy, para informarles, primero, qué es un centro de trauma, que quizás no todos lo conozcan. Y segundo, por qué se creó y por qué debemos apoyar la permanencia de ese centro de trauma. Y para ello hemos traído aquí a una de las doctoras, que Dios quiera no le toque usted en sus manos, porque eso es lo que es ella, nuestra médico en el Trauma Center, la doctora Marcela Ramírez. Bienvenida a nuestro programa, doctora. Hola, gracias por tenerme hoy aquí. ¿Quién es la doctora Marcela Ramírez? Que primera vez que la traemos aquí. Yo soy Marcela Ramírez, soy originaria de Honduras. Estudié en la escuela de medicina allá. Cuando llegué a este país, empecé mi residencia de cirugía en el hospital Jackson Memorial Hospital y después completé mi residencia en Texas, en Scotland Yard. Después, cuando acabé mi residencia, también hice mi especialidad en trauma y cuidados intensivos en el hospital de Jackson Memorial, la Universidad de Miami. Y desde que me gradué he estado en el hospital de Kendall con el nuevo centro de trauma que tenemos en Kendall. ¿Quiere eso decir que ella es la mejor testigo del gran bien que ha hecho a esta comunidad el Hospital Jackson? Como es testigo del gran bien que está haciendo a esta comunidad en estos momentos el Hospital Kendall Regional Medical Center. ¿Qué cosa es un centro de trauma? Un centro de trauma es un hospital que tiene la especialidad de trauma, que es un hospital solo designado para recibir pacientes que han tenido lesiones severas, ya sea en un accidente automovilístico o una caída que pasó en la casa, o una caída cuando ya los pacientes mayores, que es una caída de la cama porque tienen otros problemas médicos, es un problema grave, o pacientes que han sufrido heridas por arma de fuego o heridas por arma blanca. Pues nosotros recibimos cualquier tipo de lesionados, entonces es un centro especializado para recibir todo tipo de pacientes que están severamente lesionados, que han sufrido algún accidente, y que estos pacientes, el centro de trauma tiene, además de los cirujanos de trauma, que estamos disponibles 24 horas al día, y tenemos una emergencia especializada, un cuarto en la sala de emergencia especializado para estos pacientes. Tenemos también, además, a este momento que el paciente llega a la unidad de trauma en el hospital, tenemos el técnico de radiólogo, tenemos la persona encargada del banco de sangre ahí,
Tenemos las enfermeras que reciben este paciente, están especializadas para recibir este tipo de pacientes que están críticamente lesionados. Además, tenemos 24 horas al día disponibles otras especialidades, como el ortopeda, el neurocirujano, que es el especialista del cerebro y de la columna. Tenemos otros especialistas para la cirugía de la mano, especialistas para cirugía del corazón y de los pulmones. Tenemos los especialistas vasculares, todos tenemos especialidad disponible 24 horas al día. Esas son las partes en la parte de cirugía. En la parte médica tenemos el cardiólogo disponible 24 horas al día por cualquiera otra de los problemas médicos que este paciente puede tener. El intensivista somos nosotros mismos, nos encargamos del paciente, pero también tenemos el doctor de medicina interna, el hematólogo, porque algunos pacientes tienen, además de que sufrieron un accidente, tienen otros problemas médicos que tenemos que tener en cuenta cuando nos recibimos a estos pacientes. Es maravilloso. Francamente, yo que trabajo en hospital por muchísimos años, no había jamás escuchado una cosa tan detallada de lo que es un trauma center. Quizás porque no he tenido el accidente, gracias a Dios, y ojalá no lo tenga nunca. Doctora, ¿cuál es la diferencia, el protocolo que se lleva para determinar cuando llega, o que lo determina el paramédico, supongo, el que primero llega al accidente, quién es un paciente de trauma y quién es un paciente nada más que de emergencia? Un paciente, comúnmente el accidente es en la carretera, digamos un accidente en la carretera o en la casa, alguien se cayó. Lo primero que hace la persona es llamar al 911. Entonces en el 911 ellos llaman al equipo de rescate médico del Miami-Dade, que ellos están especializados para recibir pacientes que han estado lesionados. Estos paramédicos no son cualquier paramédico, ellos reciben un entrenamiento especial para resucitar a un paciente y para poderles mantener, darles soporte para mantenerlos vivos por el periodo de tiempo en lo que llegan al hospital. Entonces empezamos solo con el equipo de los paramédicos, que entonces los pacientes pueden venir por ambulancia o pueden venir por el helicóptero. Por el helicóptero. Entonces ellos llegan al hospital y cuando llegan al hospital los pacientes, estamos nosotros, como ya dije, que tenemos designado unos cuartos especiales para recibir estos pacientes. Estos cuartos especiales están diseñados como una sala de operaciones. Si el paciente necesita una cirugía en ese momento, se puede hacer en ese mismo cuarto para controlar el sangrado. Se controla el sangrado y se llevan inmediatamente a la sala de operaciones regular. Pero si el paciente necesita tener una cirugía en ese momento, se abre el paciente ahí mismo en esa sala. O sea, ese cuarto está preparado para desarrollar lo que sea. Lo que sea. En ese cuarto tenemos todos los medicamentos necesarios, tenemos los monitores, tenemos la sala, incluso la luz es especial para si uno tiene que hacer cirugía, tenemos las lámparas especiales para eso, y en los gabinetes, tenemos llenos de gabinetes, el otro que tiene todo el equipo necesario, si tenemos que ponerle un tubo para respirar al paciente, o tenemos que ponerle un tubo en el pecho para descomprimir que el pulmón está colapsado. Tenemos todo necesario. Es un cuarto de cirugía completo. Es un cuarto de cirugía. Increíble, o sea, se puede atender todo allí. Y por supuesto se salva la vida del paciente. Doctora, entrando ahora más en la realidad, por ejemplo, ¿cuántos habitantes tiene el condado Miami-Dade? Miami-Dade County tiene 2.5 millones de habitantes y para 2.5 millones de habitantes nosotros en el pasado, hasta hace menos de 2 años, solo había un centro de trauma. A diferencia del condado de Broward, que tiene 1.8 millones de habitantes, ellos tienen 3 centros de trauma. O sea que nosotros en realidad necesitamos como 4 centros de trauma, porque lo grande que es, y además el crecimiento. El crecimiento está en el área esta donde está el Kendall, todo lo que es el Kendall Regional Medical Center. Ustedes cubren, como dije yo al principio, desde el Palmetto hasta Los Cayos. Y ahí debe haber una población de los cerca de 3 millones, por lo menos casi 2 millones hay en esa área. O sea, está más que justificado la existencia, ¿no? Vamos a hablar del problema del helicóptero. ¿Cuándo interviene el helicóptero? ¿Cuándo interviene la ambulancia?
Creo que hablando del helicóptero y hablando del el helipad, que es donde aterriza el helicóptero, a veces la gente tiene el entendimiento que cuando un hospital tiene un helicóptero para recibir pacientes, ellos piensan que ese hospital puede recibir pacientes de trauma, pero no todo hospital que tiene accesibilidad para un helicóptero es un centro de trauma. Y eso se puede ver porque hay veces pacientes que solo son que van a la emergencia regular. Los pacientes que vienen en helicóptero para el centro de trauma son pacientes que están a una distancia muy larga del hospital y como en todo trauma, el tiempo es muy importante. Entonces esos pacientes, una ambulancia regular les va a tomar más de 30 minutos en llegar, entonces esos pacientes los traen en helicóptero para nuestro centro de trauma. Pero en realidad siempre se asocia el helicóptero al centro de trauma, pero la mayoría de los pacientes que vienen al centro de trauma son por ambulancia. Solo digamos que desafortunadamente un paciente anda de vacaciones en Los Cayos y sufre un accidente que necesita un centro de trauma, el centro más cercano somos nosotros. Entonces el tiempo que llega de la ambulancia para acá es más fácil que lo traigan en un helicóptero, o igual a un paciente que está en los Everglades que tuvo un accidente, le queda más cercano venir para nosotros, y entonces esos pacientes vienen en helicóptero. ¿Cuál es la situación actual de este centro que usted trabaja? Ahora, a este momento, nosotros somos un centro de nivel 2 de trauma. Hay 2 niveles, hay 3 niveles, pero en Miami solo tenemos el nivel 1, que es el otro hospital que existe, que ya hablamos, y el nivel 2. Nosotros somos nivel 2 y estamos provisionales. Ya pasamos vinieron y hicieron vinieron a hacer la revisión para ver si clasificamos para dejar de ser provisional y ser un centro permanente, pero han habido estos problemas de que el Departamento de Salud de Florida fue demandada por otros hospitales. Entonces todavía estamos en provisional esperando a la resolución del Departamento de Salud a decidir cuándo vamos a hacer un centro permanente. La diferencia entre el número 1 y número 2. La diferencia entre el centro de trauma número 1 y número 2 para nosotros aquí en Miami es que comúnmente el número 1 es un centro educativo, que siempre es un centro universitario, entonces ellos se dedican a hacer más investigaciones y tienen los residentes, que son los que los que se están especializando para ser cirujanos. Entonces tienen educación y investigación. Nosotros sí tenemos educación porque impartimos los cursos de la ATLS, que es para la Trauma Life Support, y tenemos para la ACLS, pero ellos tienen como la educación, la educación de ellos un poco más intensa a lo que nosotros. Esa es la diferencia, porque nosotros en el centro de trauma, que somos un nivel 2, estamos 24 horas disponibles en el hospital, a lo mismo que el nivel 1, tenemos también el neurocirujano está disponible 24 horas, de ahí no tenemos diferencia más que en los programas de investigación. Desde el punto de vista médico, para auxilio de la persona, lo tienen todo. La cosa es lo que hemos conocido siempre para aquellas personas que tienen que hacer residencias. Sí. O sea, la parte académica. Académica, sí. Que esa parte académica siempre ha sido exclusiva del Jackson. No solo para el Trauma Center, sino para todas las especialidades. Usted misma se entrenó en el Jackson. Sí. O sea, no tiene, una cosa no impide, aparte de los equipos. Estos nuevos Trauma Centers, pues los equipos están siempre al día en todo, supongo que ellos también, pero bueno, en ese aspecto, ¿no? Doctora, ¿cuántas personas, cuándo se creó, cuándo se inauguró este Trauma Center? Nosotros abrimos el centro de trauma en Kendall en el noviembre del 2011. Desde el noviembre del 2011 hasta hoy hemos tenido como 2.400 pacientes que un porcentaje grande hemos salvado las vidas y otros les hemos ayudado a recuperarse, porque el trauma no solo es cuando el paciente llega. Nosotros los cirujanos de trauma de Kendall, nosotros nos encargamos de este paciente, de que lo admitimos, hasta que este paciente ya es listo para irse a rehabilitación o para su casa. Nosotros nos encargamos del paciente, somos como, digamos, el médico primario del paciente, de que el paciente llega hasta que el paciente sale del hospital. Nosotros nos encargamos del cuidado intensivo de este hospital. Si necesita una cirugía, porque nosotros también somos cirujanos, le hacemos las cirugías necesarias. Si él tiene otro problema médico, nosotros nos encargamos de que este paciente tenga una cobertura de 100%
para que este paciente pueda recuperarse y volver a la sociedad y ser un miembro activo y regresar a sus empleos o ser miembro de su familia y estar otra vez de vuelta a la sociedad. O sea, que usted, el paciente que le cae hoy, ahí en el cuarto de trauma, usted sigue ese paciente. Sí. Y tiene que estar con él en el hospital regular, en los cuartos regulares. Cuartos ¿verdad? regulares, sí. En todo. Ese es su paciente. Este es mi paciente, y este paciente cuando ya es hora de irse porque decidimos, tal vez el paciente necesita ir a un centro de rehabilitación, nosotros lo mandamos al centro de rehabilitación y después nosotros vemos a este paciente otra vez en nuestra oficina, en nuestra clínica, para ver cómo va este paciente y para ver si ya se recuperó para regresar y reintegrarse a su vida. Otra cosa que yo he visto muy interesante en ese hospital es que de vez en cuando se reúnen todos esos pacientes con ustedes en actividades sociales del hospital. Les he visto en 2 oportunidades donde ellos comparten, donde ellos dicen su experiencia de lo que pasaron y lo que ese hospital ha hecho por ellos. Sí, por el estado de Florida se celebra una vez al año la conmemoración al Día de Trauma que se llama el Trauma Awareness Day. Esta celebración de una vez al año lo hacen todos los hospitales y se llaman a los sobrevivientes. Tú sabes, siempre hay unos sobrevivientes que uno se recuerda más que otros y entonces se llama la mayoría de sobrevivientes y vienen y hacemos esta celebración. Y nosotros tuvimos 2 celebraciones porque además de eso, cuando celebramos el aniversario de que habíamos abierto, llamamos a estos pacientes para agradecerles y que ellos y demostrar, agradecerle a la comunidad y darles de conocer que nosotros estamos allí disponibles y que tenemos estos pacientes que si nosotros no hubiéramos estado disponibles en ese momento, no sabemos qué hubiera pasado de ellos. ¿Quiénes integran ese equipo de la emergencia? El equipo de la emergencia, nosotros, el grupo de trauma, somos 6 cirujanos especialistas en trauma. Mi jefe, que es el doctor Mark McKinney, que es un señor muy conocido. Él vino del Jackson. Tuvo muchísimos años en el Jackson. Sí, él estuvo como más o menos 20 años trabajando en el Jackson. Incluso él era el director de trauma del centro del Ryder. O sea, pasó toda su experiencia aquí al Hospital Kendall. Sí, toda la experiencia que él tiene y él vino para el Kendall y además de eso, nosotros, digamos, de los 6, 5 hemos sido entrenados en el Jackson. O sea, una extensión. Sí. Una extensión del conocimiento y de la experiencia que la tienen los habitantes, los residentes, hasta Cayo Hueso, señores, tienen lo mejorcito que hay en este pueblo para tratar su desgracia, su tragedia. Sí, también además del doctor McKinney, también está el doctor Matthew Dieter, que también el doctor Matthew Dieter se entrenó, hizo su subespecialidad en trauma en el Jackson, y también él ha estado en los militares, en el Army. Ahora está retirado del Army, pero él también tiene experiencia y le tocó ir a Afganistán. Entonces tenemos bastante gente especializada. Tenemos al doctor Mark Cover, la doctora Desi Boniva. ¿Qué son ellos? ¿Qué hacen ellos? Todos ellos trabajamos en el mismo grupo, que son cirujanos de trauma. Y tenemos el doctor Morehon, que es el último que se ha unido a nuestro grupo, y yo. Somos 6 cirujanos de trauma. Además de eso, también tenemos, cuando el paciente llega, está el médico especialista en emergencias, el doctor de las emergencias. Y como le digo, también dependiendo de las necesidades del paciente para ese momento, si el paciente, digamos, tuvo una lesión en el cerebro, que el neurocirujano, que es el especialista del cerebro, necesita verlo inmediatamente, le llamamos y el doctor Acebal, que él en menos de 30 minutos, menos de lo él está disponible y ya está el paciente listo si necesita una cirugía. ¿Y las enfermeras son entrenadas específicamente para eso? Todas las enfermeras que trabajan con nosotros en el trauma, desde la emergencia, están entrenadas para recibir pacientes de trauma. Lo mismo que estas enfermeras que nosotros tenemos en cuidados intensivos, son enfermeras entrenadas en cuidados intensivos, además entrenadas en cuidados intensivos de trauma. Y cuando el paciente ya está listo para ir de cuidados intensivos al piso, las enfermeras en el piso también ellas están entrenadas para recibir este tipo de pacientes que no solo son enfermeras regulares, pero también son enfermeras entrenadas en trauma. Bien interesante, o sea, la seguridad es casi 100%, sí, porque siempre hay que dejar algo para el fenómeno, lo imponderable. Doctora, los casos, nos gustaría que nos nombrara algunos casos que usted ha tenido que le han impactado más.
Usted es una muchacha joven y yo estoy seguro que le impacta más que a mí, que soy una persona ya En de la tercera. En realidad han habido muchos casos que hemos tenido y le diré que yo recuerdo varios de ellos. Hay una, dependiendo de los mecanismos, le voy a decir, había una señora joven, 30 años. Ella 30 años. Ella iba conduciendo y tú sabes, siempre dicen no mandar mensajes de texto y conducir. Ella lo hizo. O sea, estaba mandando. Ajá, y estaba conduciendo y entonces ella se chocó en un árbol. Esta señora llegó a nuestro centro de trauma y esta señora llegó y no tenía signos vitales, el corazón no le latía, ella estaba, digamos, muerta. Entonces le empezamos a hacer resucitación, esto fue por 30 minutos, le dimos sangre, le hicimos todo lo que era necesario, le pusimos tubos, se puso con el ventilador y 30 minutos después la recuperamos. La llevamos inmediatamente a la sala de operaciones. La señora se operó, estuvo muy enferma, digamos, casi un mes en cuidados intensivos. Después, como a los 45 días, 50 días de estar en el hospital, esta señora se fue para terapia al centro de rehabilitación. Ahora la vemos en la clínica. Si esta señora si no hubiera estado el centro de trauma cerca de nosotros, ella hubiera fallecido porque en esos 30 minutos que la estuvimos resucitando, no hubiera tenido tiempo de llegar a otro lugar. Un mensajito, denme varios casos, pero en este yo creo que le doy un mensajito, porque aquí nos están viendo nosotros muchos padres, muchos abuelos, quizá alguna gente joven, que casi siempre están en la calle a las horas de nuestro programa, que son los domingos a las 6 de la tarde y los sábados por la noche. Pero de todas maneras, un mensaje para esos que están en la calle, los mismos jóvenes que viejos, haciendo los test famosos. Sí. Eso. ¿Qué usted cree de eso? ¿Qué se debiera hacer con eso? Yo pienso que deberían, que todos nosotros, porque eso, incluso a mí, si alguien llama, entiende, tú quieres contestar, pero creo que cuando vamos conduciendo deberíamos de ignorar el teléfono y dejarlo a un lado. Antes estábamos sin teléfono, hasta ahora que no podemos vivir sin él, pero porque es importante para la vida de alguien, porque puede ser que no le pase nada a alguien el que está conduciendo, pero al que está enfrente, o alguien se está cruzando la calle, pero como estamos distraídos podemos perjudicar la vida de alguien. Constantemente lo dicen por radio, que esos 4 segundos que usted pierde en poner un test es suficiente para acabar con una vida. Sí. ¿Qué otro caso tiene, doctora? Tenemos otro que es un muchacho joven, como de 20 y algo años, 22 creo. Él estaban celebrando en su comunidad, dice que para la Navidad se reúnen en el parque todos los jóvenes y celebran para Navidad. Eso fue tal vez como a las 9 de la noche. Ellos estaban reunidos. ¿Fue aquí cerca? Esto fue por el lado de Perrine, creo que fue. Ah, por Perrine, señores. Entonces y alguien empezó a disparar. Y disparando para arriba. Y a este muchacho le ha caído una herida en su abdomen. Vino de emergencia a nuestro centro de trauma. Tuvo que ir a sala de operaciones inmediatamente porque tenía lesiones internas de muchos órganos. Él se estuvo como 3 semanas con nosotros. Y él dice todo fue porque todos los años ellos se reúnen para celebrar la Navidad. Óigame, pero vuelvo a otra moraleja de esto. Sí. No se puede disparar con armas de fuego, ni en Navidad, ni en fin de año, ni en ningún momento. Las posibilidades de que usted produzca un accidente o incluso hasta una muerte. Sí. Y en definitiva, ¿cómo terminó el caso de este muchacho? El muchacho está recuperándose, pero tú sabes, todo el tiempo que le toma, este muchacho va a regresar a su trabajo eventualmente, pero todavía creo que ahora estamos como 2 meses después de eso. Él todavía se está recuperando de todo lo que le pasó, además no solo del trauma físico, pero también el trauma emocional que sufren estas personas al verse envuelta en todos estos momentos críticos de su vida. Cualquier actividad de fiesta social que él tenga le va a pasar lo mismo. ¿Tiene algún otro caso, doctor, importante? Sí, tenemos... No, tendrá muchos, pero estos dos han sido formidables para llevar un mensaje detrás de ellos. Algunos otros sí que podamos llevar un mensaje. Tenemos muchos, ¿cuál otro le puedo decir? Yo he visto muchas personas ahí y las veo en todas las formas de pelado el pelo a la cabeza, ¿no? Sí, tenemos, es algo que nosotros vemos muy frecuentemente. De Homestead tienen esta planta que viene de, ¿cómo es que se llama? No me recuerdo ya el nombre. De la planta nuclear que... Entonces, Torquay Point. De Torquay Point. Esto es algo muy interesante, pienso yo, porque ellos casi siempre vienen del norte.
a trabajar aquí, como vienen como part-time o seasonal, por temporadas. Entonces tenemos bastante frecuentes. Yo me recuerdo, este muchacho, es un señor joven, como 30 años, iba en su motocicleta saliendo del Turkey Point y un carro lo golpeó y le fracturó la pierna severamente, le dañó los vasos sanguíneos, se los reconstruimos, al final se le infectó la herida, se infectó el hueso, al final hubo que amputarlo. Él ahora está caminando con una prótesis. Él siempre está muy agradecido de nosotros, le digo yo, incluso no le pudimos salvar la pierna. Pero yo pienso, como ellos vienen del norte, porque nosotros tenemos bastantes pacientes de ese lugar, yo les digo a todos, tengan cuidado porque ese lugar, todo el que trabaja ahí viene para donde nosotros. Seguro. Pero entonces yo pienso Pero bueno, gracias a lo cerca que están de ustedes. Acerca de nosotros, y además es porque ellos no están acostumbrados a la forma de conducir aquí en Miami, que somos un poco más agresivos. Y entonces tal vez no están acostumbrados a esperar que la gente, cuando está la luz amarilla, siempre se pasa. Aquí no se respetan las luces. Eso tiene que decir, todo el que venga de afuera que lo sepa. Aquí las luces muy poco se respetan. Entonces, doctora, lo que nos queda creo que es como 1 minuto y medio más o menos. ¿Qué puede hacer esta comunidad tan enorme de millones de personas de esta área para que no tenga problemas, para que permanezca abierto ese centro? Es importante que todos ellos se comuniquen con sus gobernadores y den a conocer la importancia que es tener un centro de trauma. Sus oficiales políticos. A sus oficiales políticos, a tener un centro de trauma cerca de la comunidad donde ellos viven, porque uno nunca sabe. Puede ser una caída, que alguien está caminando en la calle y se desliza, y más con las personas mayores que tienen más tendencia a tener sangrados en la cabeza. O puede ser el niño en la bicicleta y que vino alguien y lo atropelló. Le puede pasar a cualquiera. Nadie está excluido de poder estar envuelto en un accidente. ¿Son más los jóvenes que las personas mayores? La mayoría de los pacientes de los centros de trauma son jóvenes, entre los 14 y los 44 años. Pero aquí en Florida, yo me imagino porque es una comunidad que la gente, por el clima de nosotros, bastante gente viene y se retira. Entonces la causa mayor es por caídas. Nosotros tenemos las caídas por personas mayores. Porque yo me imagino porque Florida, el clima de nosotros es bueno, entonces bastante gente se viene a retirar y se queda acá en Miami, entonces tienen más riesgo de caerse. Bueno, mis queridos televidentes, ya han visto con la amplitud que ha estado la doctora de explicarnos la necesidad de mantener este Trauma Center, lo que puede hacer por cada uno de nosotros. El que en estos momentos no lo hayamos necesitado no quiere decir que lo necesitemos en un futuro, especialmente teniendo en cuenta el tráfico loco que tenemos en este condado Miami-Dade. Y sin más, dándole las más expresivas gracias a la doctora Marcela Ramírez, cirujana y traumatóloga, se despide de ustedes. Hasta el próximo domingo, Jesús Angulo. Yo no puedo donar mucho.